Vamos a meternos de lleno en una faceta de Hugo Chávez que es, la verdad, sorprendente y de la que no se habla mucho. Cómo sus creencias espirituales, el esoterismo, marcaron no solo su vida, sino todo su gobierno. Es como un viaje al corazón místico de su revolución. Y para arrancar, hay una pregunta que es central en toda esta historia. ¿Es posible que una profecía defina el destino de un presidente? Y no solo el de él, sino el de todo un país. Y esto mucho antes de que siquiera soñara con llegar al poder. Y la profecía era esta, así de directa. Uf, imagínense escuchar eso. Según las fuentes, esto no fue cualquier cosa. Fue como una sentencia que le puso una sombra encima, sí, pero que también le metió una prisa, una urgencia casi desesperada por cumplir con sus ambiciones. A ver, para entender por qué estas palabras le pesaron tanto, tenemos que hablar de quién las dijo. Se trata de Christina Marksman. Y ojo, no era una vidente cualquiera. Ella se convirtió en su asesor espiritual, su persona de confianza justo en los años clave cuando él estaba planeando su ascenso. La escena que nos describen es de octubre de 1985. Es algo muy íntimo, ¿eh? Un Chávez muy joven, oficial militar, agotado, le pide que le lea las cartas. Y aquí es donde todo cambia. Miren, antes la predicción era como una posibilidad. Podrías morir, pero esta vez no. La condición desapareció. El mensaje era directo, era una certeza. Ok, entonces tenemos esta profecía. Y esto nos lleva a sus años de conspirador en el ejército. Porque su fe en lo esotérico no era un hobby, no era algo personal que dejaba en casa, para nada. Estaba totalmente mezclado con sus planes revolucionarios. Es que para él parece que no había diferencia entre la estrategia militar y la superstición. Usaba el tarot con Christina Marksman para, digamos, ver el futuro. Creía firmemente que el espíritu de su bisabuelo, el guerrero Maisanta, lo protegía. Literalmente, y cualquier cosita del día a día podía ser una señal sobrenatural. O sea, planear un golpe de estado y consultar las cartas era todo parte de lo mismo. Y esto nos muestra como un panteón personal con dos figuras clave. Por un lado tenías a Simón Bolívar. Él era la cara pública, el padre ideológico de la revolución, el que estaba en los discursos. Pero por otro lado, en lo privado, estaba Maisanta. Él era el protector espiritual, el ancestro que, según Chávez creía, le hablaba y lo cuidaba. Uno para la política, el otro para el alma. Bueno, la conspiración falla. El golpe de 1992 no funciona y Chávez termina en la cárcel de Yare. Y uno pensaría que ahí se acaba todo, ¿no? Pues no. Porque en la cárcel el espiritismo se vuelve más importante que nunca. Se convierte en una herramienta, sí para sobrevivir, pero sobre todo para afianzar su liderazgo. Y no es un rumor, ¿eh? Lo cuenta uno de sus compañeros de celda, Joel Acosta Chirinos. Él dice que Chávez se la pasaba jugando a la Ouija, pero que luego la cosa se puso más seria y empezaron a hacer sesiones de espiritismo formales. O sea, no era un juego para pasar el rato, era algo organizado. Y estas sesiones en la cárcel tenían objetivos súper claros y prácticos. Primero, les daban una rutina. Segundo, y esto es increíble, las usaban para mantenerse en contacto con la gente de afuera. Tercero, invocaban a los espíritus de Bolívar, de Zamora, para pedirles consejo. Y cuarto, y quizás lo más importante, Chávez se posicionaba como el único que podía hacer esto, el medium. Eso, claro, solidificaba su liderazgo sobre todos los demás. Pero bueno, sale de la cárcel, llega al poder y aquí la cosa toma otra dimensión, porque empiezan a surgir unas afirmaciones fuertísimas, que su gobierno no solo adoptó la santería cubana, sino que la usó como una herramienta. Una herramienta espiritual, sí, pero también, y esto es lo clave, una herramienta política. A ver, un paréntesis rápido para que estemos todos en la misma página. ¿Qué es la santería? Es una religión que nació en el Caribe, que mezcla creencias yoruba de África Occidental con elementos del catolicismo. Es muy fuerte, sobre todo en Cuba. A sus sacerdotes se les llama babalawos. Listo, seguimos. Lo que describen las fuentes es una especie de escalada. Todo habría empezado por allá en el 98 con un supuesto encuentro en La Habana con un babalago cubano. Luego corren los rumores de que Chávez se inició en la santería. Para principios de los 2000 ya se empieza a ver un boom de la santería dentro del gobierno y hasta en el ejército. Y ya para mediados de la década se habla de altares en los cuarteles y de funcionarios usando sus collares de santería sin ningún problema.
Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más controversial. La acusación que se presenta es que la santería no fue solo una cuestión de fe personal o de grupo, no. La idea que se plantea es que fue una supuesta estrategia de infiltración, una infiltración política y cultural que habría venido directamente desde Cuba. Y para respaldar esta idea tan fuerte, la fuente que analizamos cita a un babalawo, José Medina, y él lo dice así, que la inteligencia cubana usa la santería para infiltrarse, y que al final la religión cambia las estructuras y todos los que están metidos en ella terminan pensando y actuando como cubanos. Es una perspectiva bien directa, ¿no? Que la religión fue el vehículo para algo más. Todo esto nos lleva al tramo final. ¿Qué pasó con todo este mundo espiritual de Chávez? Bueno, se institucionalizó. Se usó para construir un legado, un mito que perdurara incluso después de su muerte. Y ese legado se puede ver, se puede tocar en ciertos lugares. Por ejemplo, el Salón de la Patria en el Palacio Presidencial se convirtió básicamente en un espacio sagrado, casi un altar. Ahí está la espada de Bolívar y le ponen ofrendas, flores, dulces para atraer a los espíritus. Y si uno lee el libro de visitas oficial, los mensajes de los militares y funcionarios no son para un presidente que murió, son para el comandante eterno. Hablan de él como si fuera una entidad. Y quizás no hay un símbolo más potente de todo esto que un sonido. Todos los días, a las 4:25 de la tarde, suena un cañonazo en Caracas. Es para conmemorar la hora exacta de su muerte. Es un ritual diario. Es transformar a un hombre en un evento que se repite y se repite. Y con esto cerramos. Lo que vemos es una mezcla potentísima de poder, de fe y de creación de un mito. Y esos legados pueden ser increíblemente fuertes. Así que la pregunta que nos queda flotando es, cuando un líder construye todo un sistema de creencias a su alrededor, ¿qué pasa con todo eso cuando esa persona ya no está?